Hey. Bueno, estamos en el Blinku y vamos a ver cómo lleva un entrenamiento con un equipo federado de estos de verdad buenos juegos. Estoy en el equipo Básquet Maliayu de Villaviciosa. Voy a ver si me traten bien, si no me van a sudar mucho. Tiene un equipo que lleva ya 3 años federado, que yo vi los jugar y juegan bastante. Así que a ver cómo acaba esto. El Club Deportivo Elemental Básquet Maliayu é un club que xuega como local del New Year, en Villaviciosa. Los primeros andaures del Básquet Maliayu retómense allá pelos torneos que organizaba la Asociación Abiertu Fasta la Amanecer de Xixón. A partir de un viaje realizado de los sus miembros a Bilbao al Mundial 2014 de básquet para ir a ver a la selección de los Estados Unidos, estos propónense traballar en facer oficial el equipo, dar una alta como club en el Principau e inscribir en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de Villaviciosa y asina devolver al Concello Maliayu al mundo baloncestístico de Asturias. Logrenlo en el mes de febrero 2015 y en ese punto comiencen a entrenar y planificar la próxima temporada 2015-2016 como preparación a lo que sería el salto de básquet federado asturiano na temporada 2016-2017. Como peculiaridad, los sus propios jugadores son los directivos de la entidad. Tras 2 temporadas de rodaje, anguaño afronten el su tercer curso en el básquet federado asturiano, compitiendo tanto en la Copa Asturias como en la segunda autonómica senior masculín, consiguiendo jugar mucho mejor y obteniendo mejores resultados. Y mientras siguen creciendo pali que pali como club, organizando la temporada pasada junto a la FBPA la final A4 de la segunda autonómica senior masculín, y este año entamando a trabajar con guajes de la villa con el objetivo de crear cantera para que el club siga existiendo muchos años más. Ah, y son proyectos míos, así que invitaronme a hacer con ellos un pequeño entrenamiento. El calentamiento de bandejes es una forma muy típica de entamar un calentamiento de baloncesto. De esta manera, a más de ir agarrando fondo para un deporte de carreras tan anaeróbiques como estes, es ideal para ir haciendo la muñeca. Y claro está, hay que hacerlo los 2 lados de la canasta. Y ya sabéis cómo furrulo pela manzorga, por eso me petó la cabeza cuando tuve que cambiar de yao. Voy al baño. Hydration is important. Con este ejercicio, preténdese practicar el tiro en carrera. Un movimiento muy importante en baloncesto. Cuando siempre vas tirar, vas a hacerlo o en carrera o después de tener corrido guapamente, que no es lo mismo tirar quieto que tirar con la lengua afuera. Dos horas después. Y para afinar, un 3x3, un clásico del baloncesto, donde nada más se usa una canasta y hay que salir de la zona después de cada rebote en defensa.
Importante también de este tiro intentar ayudarte col tablero, ya que les bandejas fan se den de un ángulo perfecto para que el balón rebote bien trulado. You're a waste of thought. Pa mi idea que esto no es lo mío. Mejor voy a dejarlos a ellos solos y ojalá que lleguen bien yoñes. Yo voy a quedarme con la mía supercanasta. No cuelan, ¿no?